Bueno. Pues nada, comienza Evento 3 de Wodapalooza por equipos. Y nada, vamos a ver qué nos depara. Creo que Ring Muscle Up y Squat Clean y Squat Snatch. 30-20-10. Vamos a ver cómo van los atletas de físico. Ahí está Noah Smith. Belner con el compañero. Estos chicos no sé quiénes son. Team Pántica, cabeza. Pero esto acaba de empezar. Están con las 30 primeras sincro. Mayhem se coloca por ahí también. Aparece Invictus en el panorama. Claro, aquí es verdad que hay que tener cuidado, porque al final son 3 atletas. Alguien se tiene que comer 15 o 20 repeticiones de primeras. Igual es más fácil hacer 20 en barra que 20 en anillas. Igual es mejor cambiar el de anillas primero. Pero la estrategia aquí es bastante clave. Mayhem y Dudes a la cabeza. Vamos a ver quiénes son los primeros en salir de estas 30 repes. La verdad que esta gente está como auténticas bestias. Se me parecía... ¿cómo se llamaba este? Ben Smith no. No me viene el nombre, el de la perilla. Ostras, hacer sincro sin ver el que tienes detrás tuya, cuidadito, en el snatch. Entiendo que el que hace el krill le dará alguna orden al que tiene adelante. Y si me acuerdo el nombre del de la perilla, os lo digo, vamos. George Bridges. Me vino ahora a la cabeza. Ahí está Fikowski Belner. ¿Qué son? 80 kilos en snatch y 90 en clean. Aproximadamente. Tengo aquí las marcas. Para papá. 75-93. Me extraña que el snatch sea 75. Salvo que la barra sea de 15. Great classic CrossFit right down the middle where you see kind of the best teams rise to the top instead of these outliers in the beginning that we've had. Right. Yeah, I think that's always important is to have a space for these. Estas cámaras están bien, pero también está guay que nos pongan el tiempo, las repes que llevan. Si te despistas un poco al final. And I think it's also the stuff that we enjoy seeing, like yes, we like to see the new innovative stuff, but at the same time it's like, all right, show me some classic. Aquí la verdad que me gustaría poner en comentarios cuál de los dos movimientos pensáis que es menos sufrido. Yo creo que el clean, aunque lleves más peso, salvo que seas especialista en snatch y se te dé bastante bien. Aunque snatch al final esta gente está trabajando con peso corporal. No sé, ponedmelo en comentarios. ¿Qué opináis? Vamos camino a los 5 minutos para la primera ronda. Recordamos que después nos vamos a 20 repes. Todo es sincro aquí. Put themselves in the best position possible versus funneling them into a specific rep scheme? Yeah, I think there's a room for both. That we want to have like
the one that we had the first event, like you have to do 42, you can't split that up. And you'll see it, we had a back and forth on one of these events that we have, I think it's tomorrow with the rope climbs. Can they El snatch, igual lo único que estoy pensando es que te puede machacar algo más los hombros a la hora de hacer el muscle up. Es lo único que estaba pensando yo ahora. Y parece que hay gente que va a barra y anillas. Efectivamente. A ver si nos ponen de qué team son. Ya están con la primera repe. Werner y compañía también están en barra y anillas. Este está muy pegado a la escuadra de Rogue, Se puede llegar hasta cortar si se va un poco más a la derecha. Han cortado repes muy rápido en el de Werner, por lo que acabo de ver. Smith creo que está subido también en las anillas. To establishing your position, whether leading away or falling behind when it comes to this event. That's it right there. It's kind of like, I know you've had Chris Hinshaw here, and I got to spend some Así nos pone el plano general para ver cómo van de repes la gente. And that really makes the separation is that fourth round. Yeah. You're not just starting. Fourth round of 5. Exactly. So I think that's what this round represents there, is like really it's the separator. Que te dejen las anillas así bailando tampoco es que sea lo más cómodo del mundo, Haz el muscle up y cómetelo ahí. Pues ahí hicieron las 20 repes sincro. Y vuelven a coger la barrita. Este chico tiene una facilidad para meterse abajo del snatch impresionante. Dos repes y cambio. Puede ser que hagan 4 repes totales, 2 y 2. Baja a ese chico este atrás, hace 2 y avanza posición. Pues no. Tampoco es mala estrategia hacer 2 o 3 y rotar, 2 o 3 y rotar. Antes hicieron 2, creo, ahora hicieron 3. Estos no sabemos cuántas llevan, o sea que tampoco podemos controlarlos. Por eso hablaba yo de los planos generales. Por llevar un control un poco de todos y ver qué están haciendo. Pero bueno, Zikorsky por el medio de todos. La verdad que le sirve para descansar un poco de la barra también. No es que la vayan a coger al instante. Aquí está nuestro amigo Krenikov, que tiene que estar reventado porque al final se hizo 6 eventos en individual y no sé cuántos hay por equipos, pero creo que hay otros 5 o 6. Así que el pobre, aunque está acostumbrado a volumen de trabajo, rendir al alto nivel 3-4 días seguidos, cuidadito. Pues de hecho ya se le ve ahí arrodillado viendo la vida pasar. El de la izquierda con las manos en la cabeza también. No sabes dónde mandó a su compañero, pero igual fue por magnesio o alguna historia, no lo sé. Pero bueno, igual son los primeros en colgarse en barra y anillas, hacer 10. Aquí igual sí que se apretan y hacen 5-5, no sé si hicieron 4 igual. Lo vemos. The language barrier in and of itself in this format, at least with teams for 3, I don't think is quite as Nos han puesto el plano general, pero no nos han puesto las repes de cada uno. Pues sí, debieron hacer 5 y 5 por lo visto.
No hay compañía. Bueno, no está por ahí dando vueltas. Se les debió atragantar alguna repe porque van ahora a colgarse. Mientras aquí Krenikov y compañía y están acabando. Esta dupla de Smith-Olsen me gusta bastante, la verdad. Fikowski y compañía creo que están acabando también. Amor le dice Fikowski. Y estos tienen que estar al borde de acabar. Una repetición más y acaban el evento. 10:50, 10:49, 10:51. Creo que no nos pusieron en ningún momento el cap mínimo que había por ahí. Yo por lo menos no me fijé. Vamos a ver si acaba Belner y compañía o a ver quién acaba por ahí. Pero bueno, hemos visto ahí a Mayhem ganando este evento. Y efectivamente, ahí va el Team Canadian, que quedan segundos.